sino que lo tenemos preparado. Vamos a hablar ahora del sector energético, del que dice que si te lo explican y lo entiendes, es que te lo han explicado mal. ¿Usted lo ha conseguido? Bueno, depende de lo que me pregunte. Probablemente algunas cosas sí y otras no. A mí el tema que me interesaba preguntarle tiene que ver, como se puede imaginar, con el déficit. Tenemos un déficit enorme, yo aquí me he apuntado algún dato, 500 euros por español es lo que deberíamos a las eléctricas, y en 2013 se ha fijado el déficit cero, lo ha fijado el Gobierno. ¿Cómo lo piensan conseguir, teniendo en cuenta que este año, según los datos que creo que ustedes también manejan, va a haber una desviación de 3.000 millones de euros? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el déficit en el sector eléctrico es algo muy fácil de entender. Si todo lo que cuesta producir la energía eléctrica es 10, el coste, y lo que se ingresa son 7, lógicamente el déficit es la diferencia, 3. Es decir, esto es muy sencillo. Diferencia entre el ingreso y el coste. Y si el coste es superior, hay un déficit. Si fuera al contrario, habría un superávit. Como siempre el coste es superior al ingreso, durante todos estos años, pues hay un déficit. Y ese déficit, cuando se va acumulando año a año, se va sumando y hay un déficit acumulado. Esa cifra, al final del año 2011, son 24.000 millones de euros. Que es verdad que están en los balances de las compañías eléctricas, pero que una parte importante del mismo está titulizada. ¿Eso qué quiere decir? Que ha sido emitida, pero con el aval del Estado. ¿Por qué importe? De esos 24.000, 14.000. Y otros 3.000 han sido emitidos también por las propias empresas eléctricas. Y hace solamente una semana hubo una emisión adicional con aval del Estado de otros 1.800 millones de euros. Por tanto, de la deuda total, del déficit total acumulado en balance de las eléctricas, hoy hay titulizados aproximadamente unos 19.000 millones de euros. Y es la intención del Gobierno de seguir titulizando, es decir, avalando mediante emisiones, de tal forma que sea un menor gravamen para los balances de las empresas eléctricas. Pero por concretar, 2013, que está a la vuelta de la esquina, se fijan ese déficit cero. Bueno, quien lo fijó, de hecho, fue un decreto del año 2009 del Gobierno anterior que compartimos, que dijo, en el año 2010 el déficit tiene que ser 4.500, en 2011 tiene que ser 3.000, en 2012 1.500 y en 2013 cero. ¿Qué fue lo que pasó? Que dijeron que esos eran los objetivos, pero no se dijo cómo conseguirlo. Entonces, en el año 2010 no fueron 4.500 millones, sino que fueron 5.500. En el año 2011 no fueron 3.000 millones, sino que fueron 4.500. Y en el año 2012 vamos a intentar que sean los 1.500 millones de euros con el conjunto de medidas que hemos ido adoptando a lo largo de todo este año. Y para el próximo, con las medidas que hemos tomado y otras que están ahora mismo en las Cortes, esperamos que sea el déficit 0 euros. Lo que mucha gente de la calle que nos está viendo en sus casas no entiende es cómo puede ser que cada vez estemos pagando más por la luz y ese déficit, bueno, pues no se reduzca de forma considerable. Es uno de los asuntos que más inquietud despierta y menos entienden los consumidores, y a través de nuestras redes sociales, como lo decía antes, es una de las preguntas que más nos han planteado. Pero a lo que voy, a partir del día 1 de enero, y corríjame si me equivoco, se daría una nueva subida del precio de la luz, porque esa desviación de la que estábamos hablando debería cargarse a los peajes de acceso. Corríjame, insisto, señor Soria, si me equivoco. ¿Esto es así? ¿Y qué margen de maniobra tiene el Gobierno para que no se produzca una nueva subida importante de luz para los consumidores? Bueno, el precio de la luz tiene dos componentes. Prácticamente los dos tienen un 50%. Un componente es lo que deriva de lo que se llama la subasta, es decir, quienes producen electricidad la subastan y quienes la van a distribuir la compran. Fruto de eso sale un precio, eso supone aproximadamente la mitad de lo que es el precio final, y hay otra parte que es otra mitad, que es lo que se llaman los peajes. ¿Qué incluyen los peajes? Pues los peajes incluyen muchas cosas que no tienen nada que ver ni con la producción de electricidad, la generación, ni con el transporte, que es de donde produce electricidad usted en la central, la lleva al punto de distribución, el transporte, ni tienen que ver con la distribución, es decir, cómo se distribuye desde este punto hasta que llega a la casa o a la empresa. Eso es normal que entre dentro del precio de la luz. Lo que ya no es tan normal es lo que entran dentro de esos peajes. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos pagando, por ejemplo, una cosa que se llaman pagos por capacidad. ¿Y eso qué es? Pues es lo que se paga por tener centrales térmicas encendidas pero no utilizando. ¿Para qué? Pues para que si en un momento determinado, cuando están funcionando molinos de viento, están funcionando placas solares, cae el viento o no hay sol,
pues que puedan entrar automáticamente en funcionamiento. ¿Eso cuánto supone al año? Pues unos 900 millones de euros que pagamos todos en el recibo. O, por ejemplo, lo que se llaman también las primas a las energías incluidas dentro del régimen especial, tanto las renovables como las que no son renovables. ¿Y eso qué es? Pues algo tan sencillo como que en la política que estamos de apoyo, que compartimos a energías limpias y energías renovables, como el coste de esas tecnologías es elevado, para que se pueda producir con ellas hay que primarla. Pero claro, esa prima tenemos que pagarla. ¿Y eso qué supone? Pues supone que a lo mejor un megavatio, cuando lo produce con energía nuclear, puede estar en el entorno de 40 a 50 euros cada megavatio, y a lo mejor con una energía renovable hay que pagar 450 euros. Y esos 400 euros de diferencia los pagamos todos en nuestros recibos. Solo que el recibo es un lío monumental, si me permite la expresión. Estamos intentando también reconducirlo para que se entienda lo que exactamente dice el recibo a la luz, porque muchas veces no lo entiende. Mucha gente no lo entiende. No, ni un ingeniero lo entiende. Quiero decir que es que está hecho de tal forma que no se entiende. Pero sería bueno que cada cual, cuando lee su recibo a la luz, supiese qué es lo que hay detrás y supiese no solo lo que está consumiendo, sino cuál es la porción de distintos tipos de energía, sus tecnologías y su coste que está repercutiendo en lo que está pagando por tener luz todos los meses. Hablaba usted de energías renovables. Hace no mucho leí que pues los generadores de este tipo de energías fotovoltaicas le acusaban, no usted directamente, sino al gobierno, de querer acabar con el sector. ¿Usted cuando escucha esto, para nada, qué les todo lo contestaría? contrario? Para nada, todo lo contrario. De hecho, España es una potencia mundial en renovables y yo creo que una de las inversiones más importantes que estamos haciendo en el exterior, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en Asia, es justamente en energías renovables, tanto las que tienen su base en la energía solar, fotovoltaico, termosolar, como las que tienen su origen en la energía eólica. Solo que hay una cuestión. Mire, en España, ahora mismo, la capacidad total instalada, si pusiéramos todas las fuentes de energía eléctrica a producir al mismo tiempo, teóricamente, tendríamos una capacidad potencial de 106.000 megavatios al año, sumando nuclear, centrales térmicas, eólicas, fotovoltaica, termosolar, biomasa, todo. Pero la demanda punta es de 40.000. Es decir, que hay una capacidad potencial sobrante de aproximadamente unos 66.000. La pregunta es, ¿seguimos incrementando esa capacidad potencial de producir y además seguimos incrementándola a base de energías por las cuales hay que pagar una prima? Todo esto hay que replanteárselo, pero no quiere decir en modo alguno que no solo no apostemos por las energías renovables, todo lo contrario. Ahora mismo ya hay energías de esa naturaleza que se pueden producir y vender a precio de mercado. Es decir, cuando antes le decía que a lo mejor el precio de un megavatio nuclear o en una central de ciclo combinado puede ser de 50 megavatios hora, también hay huertos fotovoltaicos que son capaces de producir a 50 euros el megavatio. Siguiendo un poco con este asunto de las eléctricas, pero en un ámbito diferente. Tras la crisis en el sector financiero, se criticó mucho que hubiese políticos dentro de los consejos de administración de algunas entidades. Resulta que en el sector energético también hay políticos y expolíticos. ¿A usted esto qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que se debe respetar es la ley de incompatibilidades. Y si no gusta la ley de incompatibilidades, cambiarla. Yo no conozco ni un solo caso de alguien que haya estado en política, que haya dejado de estarlo, que hoy esté en consejos de administración, que esté incurso en causas de incompatibilidad, al menos en lo que toca a empresas que tienen que ver con el sector de la energía. No digo que los haya, digo que yo al menos no lo conozco. Y después, por otra parte, creo que hay que estar a la praxis que hay en esta materia también en otros países de nuestro entorno, países europeos. ¿Eso es una práctica anormal en otros países europeos? En absoluto. Por tanto, si es normal allí, no veo por qué no debe ser normal aquí. Insisto, siempre que se tenga total respeto a la ley de incompatibilidades, que, como sabe usted, establece unos periodos de tiempo antes de poder incorporarse a consejos de administración de este tipo de empresas. Dejamos el sector energético, nos centramos en uno que nos va